El viento fue más fuerte que de costumbre en aquel momento, había traído un buen abrigo gracias a la extraña preocupación de su madre, una mujer con nervios frágiles, pero que generalmente acertaba con ellos. Hubiera sido una buena idea ver las noticias antes de salir, pero nunca se le ocurrió a él o a su mamá. Izuku notó el gran problema cuando el aire azotaba con él hasta dificultarle caminar. Él se detuvo cuando un fuerte ruido llamó su atención y un estado de alarma se activó al escuchar sollozos ahogados al otro lado de un callejón, casi desvanecidos por el ruidoso viento del momento. Y cuando giró en la esquina se encontró con una niña, desplomada junto a un contenedor de basura. Un hematoma bastante visible se encontró en su frente, haciéndole deducir con facilidad la razón, aunque de alguna manera se le hizo familiar, un recuerdo tan antiguo que no logró alcanzar. «Papá», exclamó la niña abalanzándose contra él, y sin lograr retenerlo por más tiempo las lágrimas desbordaron en gran medida mientras la infanta apretaba su agarre en él. No mucho después la confusión del adolescente se vio opacada por un repentino dolor en su cabeza, dolor lo suficientemente severo para hacerlo gemir de dolor por un muy corto segundo. Eri. Una albina cabellera se alzó dominando en su mente, blanco puro y suave como la seda. Algo blando e insípido, pero con una sensación de picor bastante adictiva similar al ají, además de un olor que solo podría describir como bastante bueno pero afrodisíaco. Izuku volvió en sí cuando la parte más importante de estos nuevos recuerdos golpeó en su cerebro, su corazón también lo dictó así, pues gritaba con vehemencia lo que sentía por la pequeña albina que no había dejado su posición actual, llorando en un aparente interminable mar de lágrimas que únicamente aplastaba su corazón en una profunda pena. Los escasos recuerdos que poseía no lo negaban si intentaba pensar en lo contrario. La lluvia se aproximaba cada vez más a medida que las gotas caían, el viento soplaba con una fuerza ridícula para lo que experimentó en su joven y corta vida, aunque lastimosamente los infortunios no se detuvieron. Una fuerte y áspera voz se alzó en algún lugar alejado, erizando su piel y cristalizando sus ojos por el pánico. En tal momento, se encontró por primera vez con los ojos del infante, un rojo bastante lindo. «No hagas ruido», susurró en la oreja de Eri antes de cargarla en sus brazos, y gracias al peso extra se le fue más sencillo moverse entre el extraño clima. A pesar de todo, no tuvo que moverse mucho antes de que la suerte le sonriera, sus ojos captaron rápidamente el edificio abandonado como un sitio de reparaciones para vehículos, y al acercarse más Izuku comprendió que estaba equivocado. Una desgracia para él y su niña, y de seguir así pronto sería una fatalidad muy probablemente para ambos. Desesperados sus pupilas rotaron frenéticamente hasta que fueron atraídas por un destello, un montón de chatarra escondía de forma miserable un inútil agujero, demasiado pequeño para que él entrara. Pero de seguro una niña pequeña podría. «Eri, escúchame, ¿ves el agujero de ahí?», vociferó señalando de la manera más precisa que pudo el sitio, esperando que el infante entendiera. «Entra y espérame, volveré lo más pronto posible», explicó Izuku. Él no logró descubrir si los pequeños espasmos en el cuerpo de su retoño fueron por el frío que causaba la lluvia, o el llanto que tal vez comenzó de nuevo. De igual manera ambos se encontraron empapados, y sería difícil saber la diferencia entre lágrimas o agua. «Eri, ¿entendiste lo que dije?», cuestionó Izuku bastante apurado. Poco después la niña asintió con la cabeza, e Izuku le dio un suave empujón para incitarla a caminar. Al hacerlo su pánico aumentó aún más, sintiendo que sus lágrimas saldrían en cualquier momento cuando observó el infante caminar a trompicones provocados por sus mismos pasos. «No sabe caminar», exclamó en su cabeza cuando por fin se dio cuenta de lo joven que en realidad ella es. La descarga de emociones no lo dejó pensar con claridad y cuando lo entendió, estaba enviando a una niña que seguramente no puede hablar con claridad a cuidar de ella misma. «Encuentren a la maldita mocosa, ese bastardo no pudo retrasarnos por mucho tiempo». Más que enojada la voz anterior resonó hasta incluso escucharse algo chillona, otras voces respondieron a él con quejas o insultos, a medida que se escucharon más cerca. «Maldición, ¿qué hago?», susurró el peliverde para él mismo, en este momento no podría ir más allá, sus piernas parecían no responderían en cualquier momento, a pesar de tener 15 años nunca tuvo conflictos y eso lo volvió algo cobarde. La carencia de un Kirk fue algo que simplemente lo llevó a vivir de una manera discreta para evitar cualquier tipo de abuso. Aunque tendría que agradecer a la amiga de su madre, los Bakugo y en especial su hijo fue lo que evitó que fuera alguien realmente inútil y cobarde. Cuidar a ese niño rubio no fue fácil desde que obtuvo su Kirk a los 5 años. Y por suerte solo hizo de niñera por menos de un mes.
Está rodeado por un muelle bastante maltratado y abandonado, las opciones fueron casi nulas, aún así la única posibilidad fue lanzarse al mar. No tuvo otra alternativa cuando visualizó a un dúo de hombres que probablemente eran los que querían a Eri. Izuku se movió tan rápido como sus piernas lo permitieron, abriendo su boca como un pez fuera del agua, tomando el mayor oxígeno que pudo. Deseó con todo su corazón como si fuera una oración a los cielos para que su hija estuviera a salvo antes de sumergirse en el agua. Voces inteligibles fue todo lo que escuchó, mientras su corazón pulsaba rápidamente. Deseando no ser encontrados mientras cada vez se tornaba más difícil respirar. El peliverte deseó que se marcharan de inmediato, pero por supuesto no fue así. Sin saberlo, Eri compartió el mismo deseo, aferrándose a su desgastada y sucio vestido, evitando llorar o provocar cualquier ruido que alertara a los perseguidores. Y los estruendos causados por la fuerte lluvia no ayudaron. Por el contrario, solo hizo las cosas más difíciles, mientras el deseo de tener a Izuku a su lado crecía drásticamente. Ella no es una chica tonta, desde que obtuvo el conocimiento de leer expresiones notó de inmediato la actitud de su madre. Sabía que le temía, nunca entendió por qué ella se encontró atemorizada, y nunca preguntó. Se sintió más tranquila cuando se encontró con Izuku. Él la observó y casi de inmediato se atemorizó por ella. Su estado físico, sus lágrimas, hasta los hombres que la persiguen ahora mismo. Temía por ella, y no de ella. Eso fue suficiente para su joven mente y sería todo lo que necesitaría por ahora. Un dolor punzante atacó un lado de sus pulmones cuando las primeras burbujas de aire se crearon, hasta dirigirse a la superficie. El sonido fue lo suficiente para llamar la atención. Escuché algo, vociferó uno de los sujetos con seguridad. No me digas, por si no lo notaste, el maldito clima enloqueció, contestó su compañero irritado. Es suficiente, es imposible que la mocosa haya logrado venir hasta aquí, el viento podría haberla empujado constantemente, además el jefe podría haber encontrado algo, profuso, y un instante después su sonrisa se agrandó. Eres un bastardo suertudo, el jefe acaba de decir que encontraron lo que necesitaba, por lo menos Chisaki no nos matará, informó él. Maldición, tu Kirk puede resultar útil a veces, habló su compañero, una mueca torcida le indicó que no fue muy de su agrado. No es lo que buscaba, pero será suficiente para Chisaki, comentó el sujeto con el Kirk de audición. Él no evitó observar en dirección al muelle una vez más, esperando que las burbujas salieran como aquella vez. Fracasado en el intento, no tuvo más remedio que marcharse. Una pulsación dolorosa en sus pulmones fue lo que necesitó, su visión fue borrosa mientras intentaba recuperarse tosiendo violentamente a la vez que el agua de la lluvia intentaba acabar con lo que el mar empezó. La sal acumulada en sus pulmones no fue bien recibida por el resto de su cuerpo y en poco tiempo vomitó todo lo que su estómago había obtenido. La tos violenta que esperaba desde el principio apareció, permitiéndole finalmente respirar. Las prioridades siempre fueron claras, y cuando logró ponerse de pie se dirigió inmediatamente hacia el viejo almacén. El actual vendaval le permitió ser poco visible y audible para el resto de personas, aunque eso también lo incluyó a él, la posibilidad de que hubiera más sujetos con quirks auditivos fue bastante alta. Llamó por medio del agujero esperando que la infante respondiera, y nada más que el estruendoso ruido de las gotas de agua lo acompañaron, golpeando fuertemente junto al aire, y aunque hubiera levantado la voz, no lograría distinguirla por el escándalo del metal retorciéndose. La angustia no tardó en invadirlo, provocando que moviera su cabeza en busca de alguna entrada adecuada para su tamaño. Revisó incluso la parte delantera. Definitivamente es una construcción vieja de reparación de vehículos, pero aún así cada parte de él fue extremadamente sólida, el óxido corroía cada parte de la gran puerta y aún así seguía siendo tan impenetrable. Incluso la cadena, pensó Izuku dándole un fuerte tirón al oxidado conjunto de acero. Maldita sea, musitó maldiciendo su propia inutilidad. Eri se encontraba solo dentro de este edificio, herida y asustada. No tuvo más tiempo para pensar cuando sus labios se sintieron secos y una sensación de malestar apareció en todo su cuerpo. Cayendo arrodillado cuando el vómito volvió con menos violencia, a pesar de todo el dolor no fue inferior. Entendió en tal momento que la cantidad de agua que había tragado no fue poca, o era algo más que simple agua de mar. Con sus manos en las rodillas se puso de pie nuevamente, y una nueva preocupación nació cuando su pecho ardió nuevamente en alguna clase de dolor punzante, y sin pensarlo se dirigió hacia el pequeño agujero por el cual la albina entró al edificio.
Observó detenidamente cómo el óxido carcomía la lámina que rodeaba el agujero hasta el punto de parecer otro material, y sin pensarlo dos veces cargó contra él. Contuvo un gemido de dolor antes de arremeter nuevamente. El resultado fue claro, no se movería ni tan solo un centímetro, aunque ahora lucía mucho más maltratado que antes, su durabilidad fue la misma, y las circunstancias lo llevaron a utilizar su lado más útil. Sus pupilas rodaron frenéticamente mientras fracasó enormemente en mantener la calma, y jalando de un pedazo sobresaliente de la chatarra logró conseguir una tubería que esperaba fuera duradera. Después de todo, cada cosa en el lugar solo serviría para fundir y reformarla en otro objeto. Izuku agarró la tubería de los extremos, golpeando como si se tratase de una lanza griega. «Eri, ¿me escuchas?», exclamó cuando el agujero fue lo suficientemente grande como para que su cabeza entrara. Retrocedió un poco antes de golpear de nuevo con más fuerza y abrirse paso dentro del edificio. Solo unos pasos fueron suficientes para que notara el cambio de peso gracias a su ropa extra, el abrigo y bufanda que Inko le hizo llevar empezó a dificultarle respirar, aunque por supuesto no era la gran cosa, solo un cambio que incomodarla en gran medida a cualquier persona. Jaló con fuerza cada prenda hasta quedar con una camisa blanca bastante ligera. A pesar del gran agujero en una de las paredes, el interior fue tenuemente iluminado por los relámpagos, y debido al frío se vio en la necesidad de cubrir el agujero que creó. El vendaval se filtraba por la entrada sin perder ningún tipo de fuerza, y sellar una vez más la pared no fue demasiado problema. Chatarra pesada y aceite abundaba en el interior del antaño edificio de reparación, estantes y objetos habían caído al piso, y no recordaba si lo causó él. Sintió que una especie de angustia adueñarse de su corazón al imaginar una de esas cosas encima de Eri. Caminó con cuidado, asegurándose de no cumplir con las condiciones de lo que imaginó con anterioridad. Las retinas reflejaron luz como si se tratase de los ojos de un animal en una grabación. Izuku lo notó casi inmediatamente, y junto a un vestido color nieve se le fue imposible no reconocer a la niña y única hija. Ella se encontró sentada mientras ocultaba su rostro entre sus piernas, además de una luz pura saliendo de algún lugar de la frente. Izuku apresuró su paso hasta llegar con ella, ignorando su obvio estremecimiento cuando la albina fue alzada del piso. «Tranquila, soy yo», declaró el peliverde haciendo que la infante se aferra a él sin importarle que estuviera empapado, y poco después él también se encontró emitiendo la misma luz, incluso observó cómo sangre seca desaparecía junto con el hematoma que debería de tener la pequeña. En su lugar, una especie de protuberancia se alojó en el lado opuesto de donde se encontró la herida. La luz provenía de esta misma y por consecuencia se vio tentado a tocarla. Eri no se inmutó por el gesto, y a medida que ejerció fuerza se mostró totalmente ignorante de la situación. «Es como un cuerno», supuso, no esperando que sus conjeturas estuvieran en lo correcto, solo era un bulto extrañamente duro, similar a la resina solidificada de algún árbol. Por supuesto, seguir apretando la cosa podría lesionar o causarle algún dolor a su hija, así que se detuvo. Dejó sus palmas caer en las mejillas de Eri, y con un suave jalón la obligó a observarlo. Los rojizos orbes de la infante perdían intensidad a medida que se calmó, e Izuku movió los dedos abarcando más partes de su rostro. Ellos no dejaron de moverse mientras acariciaban suavemente en un intento de consolar a la albina. «Mañana, conocerás a tu abuela, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo, no muy seguro de sus palabras, aunque la niña pareció complacida con la declaración, y una pequeña pero notoria sonrisa se plasmó en su rostro. Ninguno de los dos se percató de su vestimenta ahora totalmente seca. Finalmente, el estrés por cargar con tantas emociones fuertes se presentó en su cuerpo como gravedad aumentada. La fatiga hizo de sus ojos más pesados, y su mente se tornó muy descuidada, incitándolo a acostarse sin cuidado alguno, y así lo hizo. No dudó en liberar un quejido cuando su cabeza golpeó con algo de fuerza él, y poco después Eri lo imitó, introduciéndose por medio de su camisa como si se tratase de una manta, e inconscientemente para mantener el calor que antes había perdido. Normalmente, la incandescente luz del sol golpearía su cara hasta despertarlo, un calor agradable se filtraría por la ventana una vez abierta. No hubo automóviles sonando o algún rayo de luz. El lugar es viejo, pero se encontró demasiado bien sellado. Fue extraño, una sensación fría y pegajosa que le obligó a despertar, y no tuvo que ser un genio para saber qué era. En el techo se reflejaba claramente el agujero de una gotera. Gracias a la luz que pasaba por él fue sencillo notarlo, tampoco tuvo que pensar mucho sobre el agua destilando del techo, pues el lugar se encontró en ruinas y la higiene fue nula.
Sacudió suavemente a la infante antes de que una gota cayera desagradablemente por su rostro, espesa y extrañamente dolorosa, como un ácido apenas corrosivo. Papi. Despertando el retoño habló, observando cómo el peliverde observaba el techo con detenimiento, y ante la repentina voz de su hija Izuku ignoró lo que sea que fuera el líquido. Eri, buenos días, vociferó Izuku bastante alegre. Buenos días, contestó el retoño devolviéndole la sonrisa, aunque estuvieran en un lugar casi en ruinas, no fue impedimento para el buen humor. Eri, ¿cuándo me encontraste? ¿Cómo sabías que era tu papi? Cuestionó sin retirar su mirada en ella. Eri permaneció de igual forma mientras lo asimilaba. Mamá dijo, Midoriya Izuku tiene cabello esponjoso de color verde y puntos en las mejillas. Explicó con simpleza. Dijiste mi nombre, si no fueras mi papi no lo hubieras sabido, agregó haciendo que Izuku asintiera en comprensión. Es hora de irnos, avisó Izuku. ¿Lista para conocer a tu abuela? Cuestionó a la infante, la cual entregó una sonrisa. Fue agotador mover cada objeto para poder salir, había hecho un buen trabajo sellando el agujero que hizo con anterioridad, y cuando sus ojos se adaptaron a la luz percibió una vestimenta familiar, el color entre morado y azul opaco lo hizo inconfundible para él. ¿Policías? Se preguntó aunque estuvo bastante seguro de la conjetura. Tomó a Eri en sus brazos antes de salir lo más rápido posible. Tuvo especial cautela cada vez que intentó cruzar a otro callejón. Ahora mismo los policías no eran mejor opción que cualquier criminal de baja categoría, y fuera como fuera terminaría en problemas y alejarían a Eri de él. Después de todo es un adolescente de 15 años. Acertó con su deducción, observó de una distancia segura como policías salían del departamento donde vive junto a su madre. Incluso se había encontrado con varios carteles de desaparición en donde él se encontró. Por suerte. Eri había tomado en algún momento su bufanda, y aunque fue más llamativo se abrió paso de forma desapercibida entre las personas. Sintió su corazón bombear como nunca antes, incluso superior a cualquier momento en el que fue intimidado por la falta de un Kyuk. Aguardó un tiempo considerable oculto en una esquina cercana a las gradas, esperando que algún oficial saliera por la puerta, y no sucedió. Inko dedujo que los agentes olvidaron alguna cosa cuando el segundo toqueteo se produjo en la puerta principal, tal vez incluso se encontraría Mitsuki, había venido con anterioridad, su único hijo ahora desaparecido se encargó en varias ocasiones del niño problemático de los Bakugo, así que tal no logró ser indiferente con el tema, había construido una conexión con la rubia aunque no lo hubiera querido. Así que realmente no encontró cómo actuar cuando una niña sonriente de cabello albino fue lo que observó al abrir la puerta, y poco después se adentró un poco al departamento. La pequeña pero reluciente sonrisa de la infante vaciló por un momento. Abuela, hola. Pronunció Eri mientras su sonrisa vacilaba por segunda vez, como niña que se encontró nerviosa, no encontró forma para presentarse o la manera adecuada para hablarle a su recién conocida familiar. La jefa de los Midoriya se encontró confundida al escuchar la declaración de la pequeña, y no mucho después su mente quedó en blanco. Su hijo apareció desde una esquina, con la misma sonrisa nerviosa que presenta la infante anteriormente, sintió como la cara se congelaba cuando el peliverde habló casualmente, hola mamá, perdón por haber desaparecido, dijo Izuku con una sincera disculpa. Y la reacción de su madre fue desmayarse en ese mismo momento, el peliverde se abalanzó contra ella para salvarla de cualquier tipo de lesión. Mamá. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Vociferó el joven padre, alarmado por el estado de su progenitor. Se sentó en el sofá estando desorientada, sus ojos rodaron varias veces por la sala. Ella se encontró con una mancha blanca que rápidamente tomó forma de una niña, la niña que apareció en su puerta, y como un torrente los recuerdos llegaron a ella. El momento siguiente que escuchó la voz de su hijo, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Izuku, pronunció la madre, y de forma apresurada lo alcanzó atrapándolo en un fuerte abrazo, las lágrimas desbordaron con más fuerza, e Izuku sintió como era contagiado por el momento, su visión quedó borrosa pero de alguna manera evitó llorar. Bebé, ¿hay algo que no me habías dicho? Cuestionó Inko una vez que estuvo lo suficientemente tranquila, su rostro expresó seriedad absoluta la cual solo hizo las cosas más difíciles para él. Bueno, tuve unos problemas. Dijo el peliverde observando momentáneamente a su retoño, y sin evitarlo a sí mismo lo hizo su madre, la cara de ella se torció en preocupación antes de fijar su mirada otra vez en él. Algún tipo de pandilla nos busca, quieren a Eri y son numerosos, el peor caso es que pueden ser yakuzas. Explicó.
Los ojos de su madre se expandieron en su totalidad, la mueca que portó fue cambiada por una más neutral. Ya, llamaré a la policía, declaró Inco alarmando al peliverde.